Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Tidborn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, último martes del año 2011 y estamos aquí en la sede Santiago de la Universidad de Talca, que ha tenido una vez más la gentileza de acogernos a todo lo que hacemos este programa Somos lo que conversamos en el Mostrador TV, junto a Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel, Paulina Tidborn y Sergio Mico. Último martes también del año entonces y último programa. Creo que deberíamos de volver, si el mostrador lo quiere, por ahí, por el mes de marzo, ¿no es cierto?, a volver a comentar, a conversar entre nosotros lo que ha sido, lo que es la actualidad. No hay libreto, solamente una servilleta con algunas notas, porque una de las panelistas que está acá escribió que no quiere hablar de la chimuchina contingente, sino que quería hacer un balance del año que ya está pronto a terminar, lo que tuvo una gran acogida por parte de los panelistas que no quieren comentar sobre la chimuchina. Sin embargo, me voy a permitir preguntarles qué les parece a ustedes que finalmente parece, valga la redundancia, que la señora Bachelet va a acudir a la casa presidencial para entrevistarse con Sebastián Piñera. Un gran gesto de... ¿De quién? Un gran gesto de quien invita y un gran gesto de Michelle Bachelet, que se ha puesto a la altura, digamos, de los grandes estadistas. Se ha puesto a la altura de Patricio Aylwin, de Ricardo Lagos, no sé si Eduardo Frei va. Sí, va. Se va también. Entonces, de otros presidentes. Y creo que es muy bueno para Chile terminar el año con una mirada más acogedora, más inclusiva, diría yo, de parte tanto del gobierno como de la oposición. Creo que es una muy buena decisión de la posible candidata presidencial para el año 2014. 2014. Diga. No sé, todas estas reuniones son políticas en definitiva. Obvio. Esta no es una reunión familiar, pasarse abracitos y hacerse rurú, o sea, son conversaciones de tipo político. Y esas conversaciones de tipo político a mí, yo creo que tienen que tener algún sentido. Está poco claro cuál es el sentido de esta reunión. Pero era ver temas políticos, tengo entendido que era tratar los grandes temas del binominal y otras cosas. Claro, ahora yo supongo que lo que anda buscando Piñera es apoyo entre los expresidentes para ver qué tipo de reforma electoral se podría hacer. Ya se dio un paso muy importante con la aprobación de la reforma del sistema electoral de inscripción automática y voto voluntario. Y habrá que ver si acaso hay pie para seguir adelante y reformar el sistema binominal. Si se mueve en esa dirección, yo creo que la reunión tiene sentido. Si no... Pero hace poco en distintas entrevistas Lagos decía: yo voy a ir a conversar el día en que me digan cómo se hace la reforma binominal, no si es que se hace. Porque eso es lo que ha dicho ya. Por eso digo, en realidad Lagos dijo: ya hemos conversado bastante del tema, entonces ahora yo me voy a sentar a conversar el día que me digan cómo se implementa, no si es que hay que hacerla. Que después te acusan, si te dicen el cómo, te acusan que no le has dado participación a todo. Yo creo que ese es un decir de Ricardo Lagos, pero es un muy buen gesto de parte de él como de los demás, de entrar a conversar como es lo lógico y lo obvio entre personas adultas en un Chile que tiene, insisto, que ser inclusivo y que de alguna manera esta mesa lo refleja. Es decir, aquí hemos tenido discusiones muy fuertes, pero en el fondo lo que importa es la conversación, es poder escuchar al otro y ser capaz, ¿no es cierto?, de repente encontrarle incluso la razón. Te miro aquí especialmente. Sí, claro, te tienes que esforzar un poquito, eso sí, querido amigo. Veo que estás en el espíritu navideño. Yo estoy súper navideña. Amor y paz. Está bien. Quisiera hacer una pregunta, Sergio Mico. Al igual que Patricio Aylwin, ¿usted admira a Sebastián Piñera, como dijo su camarada de partido? Ayer lo dijo. A la salida de La Moneda, que dijo que él admiraba a Sebastián Piñera. ¿Usted, que es demócrata cristiano, también lo admira a Sebastián Piñera?
¿Por qué no? No lo admiro, pero primera cuestión, pero en segundo lugar, que Patricio Elwin tenga una opinión así de otra persona, no veo por qué es obligatoria para todos los que adquirimos a ese No, por eso le pregunto. No, lógico. No hay orden de partido. No hay orden de partido en estas materias, en otras sí. Ahora, yo lo que iba a señalar es que este año, a propósito de los balances, fue un año de mucho cuestionamiento, una vez más, al sistema electoral binominal y más ampliamente a las instituciones políticas, al Congreso Nacional. Un hecho. El otro hecho es que para reformar esas instituciones se requieren unos enormes acuerdos de altísimos quórum en el Congreso Nacional. Y por lo tanto, si la conversación entre el presidente de la República, Sebastián Piñera, y los expresidentes apunta en esa dirección y se logra avanzar para la reforma, bienvenido sea. Si no, lo que dice Luis Eduardo es cierto, esto va a producir una suerte de frustración, como ocurrió también con la reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes estudiantiles. Pero al menos aprendieron la gente de la concertación a través de sus grandes mandamases, aprendieron a ser personas civilizadas, cuando alguien se está acabando el espíritu de una vida de no, pero es que es una causa, digamos. Cuando a ti te invitan, tú vas. No, pero acuérdate que ya que estamos haciendo balance, a mitad de año... Sí, fue un mal momento la concertación, pero no creo que hayan aprendido a ser civilizados. Yo creo que no dije civilizado, lo dijiste tú. No, tú lo dijiste. Pero quiero decir una sola cosita nomás. La idea de hacer un balance no me la achaques a mí. Yo no he dicho ningún nombre. Fue mi amigo Sergio Mico, que le gustan las miradas macro, las miradas amplias, que son las que importan, en definitiva, porque si tú lo miráis después para la historia, esto que si fueron o no fueron, por supuesto. Eso importa nada. Lo que va a importar es el gran rumbo. Y de ese gran rumbo me encantaría hablar, y yo creo que nuestra amiga Paulina Ditborn nos puede hacer un muy buen balance en materia educacional. No sé cómo va ese gran rumbo. Bueno, en primer lugar me encanta que vayan los presidentes, que se conversen, que se miren a los ojos, que se hablen con un tema, con una tabla. Yo creo que el presidente Piñera puede que tenga alguna propuesta para el señor Lagos, no lo sé, pero me imagino que hay cosas bien puntuales también que hablar. Así que eso por un lado. Y en el otro camino, los grandes rumbos del país, bueno, se está todo jugando. Aquí alguien habló en una entrevista, en una de estas revistas, un historiador, colega tuyo. ¿Quién sería? Habló de que esto eran como, el gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera eran como grandes paréntesis. Y que la arena de donde Chile va viene después de este gobierno, con las grandes líneas, y por eso él le daba tanta importancia a la próxima elección. Que Dios lo odia, que debe ser el sordo. No lo sé, pero tenía todo un planteamiento bastante, que yo creo que mucha gente lo piensa y nadie lo dice tan descarnadamente como él. Así que me pareció bien. Yo creo que no, en la materia de educación vamos a seguir, yo creo, pasando muchas cosas. Todavía falta harto que hacer en educación, y independiente de cuánta plata, independiente de muchas cosas que se están proponiendo y que estamos avanzando, pero yo creo que falta un debate. Aquí, este es el debate como cuando se ven las familias que funcionan y que no funcionan. ¿Cómo vamos a educar a los niños? ¿Cuánto vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué colegio va a ir? ¿Cómo tiene que ser este colegio? ¿Público, café, público subvencionado, café con subvencionado, leche, privado? Esa es allí hay una, bueno, yo llevo años echando de menos de que esta, como toda esta etapa tan democrática de los últimos años, este diálogo ha faltado. Aquí estamos, todavía hay sensaciones de que lo que estamos enseñando está cargado para un lado, para otro lado, hay ciertas resquemores. Así que yo creo que lo de educación va a continuar, y bueno, debería continuar permanentemente, que el debate se diera en todos los niveles, académicos, estudiantes, políticos, el Congreso. Yo creo que el debate se puso sobre la mesa este año, y yo creo que es un avance importante, pero ya que recurrimos a personajes importantes como Alfredo Josenhijón, que es un muy buen historiador, liberal, un tipo que no le mira la cara a nadie, que son las personas que a mí me gustan, es decir, que piensan y dicen lo que piensan.
Yo quería, en el ámbito justamente de esta evaluación del año, tomar las palabras de un personaje que no es de mi mirada política, que se llama Eugenio Tironi, pero que también fue como muy asertivo, diría yo, en hacer una evaluación, en alguna entrevista que le hice para el Diario Financiero, del gobierno, porque cuando hacemos un periodo de evaluación podemos evaluar al gobierno, podemos evaluar la oposición, podemos evaluar la educación, digamos una serie de situaciones y después llegar a lo global. Pero si lo vamos a los chicos, creo que obviamente han habido 2 gobiernos de Piñera, ¿ah? Es decir, el primer gobierno de Piñera que se mantuvo, el del pendrive, que se mantuvo por mucho tiempo, quizás demasiado, en eso compartimos, Ricarte, y un gobierno que produce un giro bastante copernicano a partir de la entrada al gabinete de los políticos, específicamente de Chadwick como vocero de Longueira, y donde y la Evelyn Matei, obvio, donde digamos como que se encontró el eje y es posible notar, y quizás en la CEP que está por salir en unas horas más, que esperamos con ansias, yo creo que se va a poder ir notando una toma de conciencia mayor de la ciudadanía de los grandes problemas que ha afrontado el gobierno, pero también de las grandes cosas que ha hecho, que son hartas. Son de verdad, cuando tú te empiezas a mirar desde enero a diciembre, dices, pucha, que se han hecho cosas desde una perspectiva social, desde una perspectiva política, más allá si ha sido impulsado desde afuera, con errores o sin errores, pero hay una voluntad que se ha notado clara en el gobierno de Piñera en estos últimos 4 o 5 meses, y eso a mí me da mucho optimismo para enfrentar el 2012. Después puedo ir más a fondo porque sé que tú vas a estar en desacuerdo. ¿Usted qué comparte o no esto que ha sido maravilloso? Bueno, yo no creo en Nirvana, pero en fin, no creo que se haya materializado Nirvana en Chile, pero en fin. Mira, yo creo que efectivamente, a mí el gobierno de Piñera me acuerdo mucho del gobierno de Alessandri, con una diferencia, digamos, de que la acumulación de conocimiento ha protegido a Piñera de algunas de las barbaridades que hizo Alessandri. Con Alessandri tuvimos una de las peores crisis económicas que recuerda la historia nacional. Cosa que, por aquí suerte... Aquí el dólar en el año 60, claro, porque no le cuenta... Nos quedamos sin un peso de reserva, no había cómo pagar por la próxima importación. ¿Y se te olvidó el gobierno de Allende? Entre paréntesis, porque ese sí que fue atroz. Estoy hablando de los gobiernos de derecha. Yo pensé que el gobierno democrático. Lo de Allende fue una hecatombe, en realidad, no cabe ninguna duda. Pero en ese sentido, dos gobiernos que partieron como el gobierno de los gerentes, el gobierno de los que saben gestionar mejor, el gobierno que trae a los técnicos y deja de lado a los políticos, una propuesta política que a mí me sorprendió en realidad, porque todos los que hemos leído historia o nos recordamos del periodo de Alessandri dijimos, plop, esta cuestión ya la vi, modernizado con el pendrive, digamos, ¿no? Y eso dio paso, como dice Patricia, dio paso a un gobierno donde la influencia política es mucho mayor, donde hay una ministra de Trabajo que actúa como presidente de la República, un señor Longueira que es militante de la UDI, pero que parece discrepar de cosas bien importantes de fondo respecto de la UDI, entre ellas la reforma tributaria. En fin. Y va a ser interesante Alaman, que se incorporó en defensa, que habrá que ver qué papel juega. Por el momento le tocó el desastre de Juan Fernández, que no se lo desea a nadie, sobre todo porque se murió su cuñado. Pero, en fin, hay un equipo político de otro peso, sin lugar a dudas. Pero que no es el recambio, ¿eh? Porque siempre cuando se habla de la concertación dicen recambio, pero en realidad son los mismos de hace claro. son 40 años. Son los tipos... Son los mismos de la generación de 73. Y por eso que tienen la prestancia política que tienen. Desde Chacarilla que están ahí. Algunos participando en el movimiento estudiantil de los 60 o principios de los 70. A la manera el competidor de Escalona. Exactamente. Una enorme experiencia. Claro. Entonces son pesos políticos pesados, no estamos hablando de niñitos recién llegados a la política. Y eso le ha dado sin duda una dinámica distinta al gobierno y que se nota. Ahora, yo creo que lo que les falta es mayor cohesión interna, como los trajeron de a uno y no son parte de un programa, de una propuesta. Yo creo que eso también le ha creado ciertas dificultades que perdón, superando. Y
estando de acuerdo con el tema de este giro hacia un gobierno más político, cosa que me alegra. La política es el arte de ponerse de acuerdo, gente que tiene ideas e intereses distintos. Y este gobierno se ha enfrentado a dos tremendos debates que no ha resuelto y yo espero que resuelva, que es, uno, cómo enfrentamos la crisis de representación política, ¿ya? Y ahí está el debate del binominal. He visto que particularmente hay muchos diputados de Renovación Nacional que están de acuerdo con modificar el sistema electoral binominal y ahí hay una prueba de fuego para este gabinete. Y para los de la concertación también, ¿no sé? Sí, está bien. Es que es importante. Muy bien. Y en segundo lugar, la crisis de redistribución no se me económica. olvide, Mico. Muy bien, si no se me olvida. La crisis de redistribución económica. Que no tiene que ver con reforma. Tenemos ahí la crisis de la desigualdad, digo, porque es distinto sí, a o reforma. la crisis de la desigualdad, Sí, que hay una... es más de fondo. Sí, que nos reventó este año con una enorme fuerza, que son capas medias que están reclamando sus oportunidades y derechos. Y ahí aparece el debate de la reforma tributaria, de nuevas políticas públicas. Y ahí también yo veo que hay un tremendo desafío para el gobierno. Si lograra encauzar esas dos crisis y le diera una solución en parte, sería un tremendo avance. Porque ahí yo tengo una profecía negativa, que es la siguiente, que si este gobierno no lo hace, yo dificulto mucho que haya un nuevo gobierno continuador de Sebastián Piñera. Y si llega la actual oposición al gobierno, se va a encontrar con un Congreso Nacional nuevamente empatado, donde no va a poder hacer ni las reformas políticas ni las reformas económicas. Y ahí sí que yo le tengo un poquito de miedo a esta nueva etapa del proceso político chileno. Una sola acotación a eso, te diría. Yo creo que hemos olvidado señalar lo que dice Luis Eduardo, pero que yo le pondría mucho más énfasis, que es que la reforma política del voto voluntario y de la inscripción automática es una reforma política de enorme trascendencia y magnitud, la más importante en la historia de Chile, es así. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando llegan 4,7 millones de electores nuevos, simplemente ya el binominal da lo mismo. No. Es decir, más allá, digamos, que Yo creo que podamos, uno puede quebrar que el podamos, binominal. claro, más allá que podamos estar de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo en que se revise el binominal, pero más allá de eso, yo te diría que no te olvides que esta reforma que hizo el gobierno Piñera, con el apoyo, obviamente, de una oposición que se dio cuenta que esto era importante, a pesar que a última hora incluso la Soledad Alvear ponía trabas porque quería el voto obligatorio, lo ponía, con razón, no yo estoy de acuerdo con la... Pero porque Bueno, dices tú que eran trabas, pero bueno. pero en definitiva, lo que te quiero decir que esa reforma va mucho más ¿Y tú allá. crees que esa reforma va a permitir que un conglomerado tenga los 2/3 para romper el binominal? No, ¿En la elección parlamentaria? Sí, Yo creo que no va a haber, yo creo que no va a doblaje. permitir eso, No. pero lo que sí va a permitir es que irrumpan nuevas fuerzas Claro, en el Congreso. exactamente. O sea, si Te mañana, cambia el si mañana escenario. los jóvenes se ponen de acuerdo y eligen 3 diputados a nivel nacional, 3, cambió el panorama político en el Parlamento. Radicalmente, porque ahí, porque eso más los independientes Tienen que te elegir crea- bien el distrito donde los van a colocar. Tienes que elegirlos O sea, con cuidado. pinza. Tienes que No elegirlos, sé. tienes que Tienen que elegirlos con hacer cuidado. ingeniería a ver, electoral. Pero está claro, pero fíjate tú, Ahora, Marco Enrique Ominami demostró ya que a pesar de todas las trabas legales que existían para poder registrar una candidatura presidencial, era posible. Es mucho más difícil una candidatura presidencial que una candidatura a alcalde. Claro. Mucho más difícil, o que diputado. Entonces, si los estudiantes o los jóvenes en general se organizan bien y escogen 3 distritos o algo así, digamos, ¿Qué por poner hacen? un número, y eligen 3 diputados, pueden alterar Fíjate el tú que número. los Porque, perdona, independientes, por- fíjate tú que hoy los Sí, porque se independientes pueden que son inscribir donde quieran. Ya. 3 O independientes. sea, Ay, pueden tú dices- decidir dónde van a votar. Yo me puedo inscribir en Las Pero Condes o en están Quilicura, jóvenes, donde No, me dé y la gana. 3 independientes No, en este ¿cómo, momento. Usted yo, para no Van a llegar un usar- eso Usted va supone candidato a una... la Fundación Las Rosas, puede No, ser, yo creo para que- se ponga como ejemplo. Perdón, vamos a marcar una pausa. Estamos en Somos Pero Democracia, independiente todavía no en el llegamos, mostrador de TV. tanta Vamos y edad. volvemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos
mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos en el Mostrador TV, como siempre, desde la sede de Santiago de la Universidad de Talca y también con la buena compañía de la Vinoteca, que no solo son vinos, sino licores también. Entonces, la Vinoteca con nosotros. Estábamos en este tema del balance. Ustedes entonces piensan que con esta reforma que ustedes califican de histórica, que forma parte del balance 2011, de la incorporación de 4 millones, potencialmente 4,7 electores, va a cambiar el panorama, ya no es necesario binominal. Va a cambiar, no. Yo lo que quiero decir es que tiene el potencial, tiene la potencialidad. Si uno lo usa inteligentemente, así como los negros en Estados Unidos cuando inscribieron a los negros en el sur, a pesar de todas las barreras y todo lo demás, y cambiaron el panorama político de Estados Unidos en el sur. Pero eso es distinto, porque ahora queremos que ellos vengan. Por eso, entonces yo creo que hay que motivar a los jóvenes para que usen la herramienta que hoy día tienen a su disposición. Adultos se motivan solos. ¿Cómo los motiva? Mico. ¿Qué vas a hacer tú y tu partido? ¿Cómo motivaría usted a un joven? No hablemos de estrato alto porque se está asegurado, sabe muy bien porque tiene que votar. ¿Pero de dónde sacas esa afirmación? Sí, pues así es así. Pues. ¿Crees que por qué la democracia cristiana y la concertación está tan preocupada? Sí, es así. Pero ya... Bueno, son niños obedientes. Entonces hablemos de una por eso comuna... quisieron cambiar el voto, ¿te fijas? No, pero perdóname, pero si es que tú le das una partido? connotación negativa a eso, es todo lo contrario. Yo creo que es una buena causa reclamar que haya incentivos institucionales para que la gente más pobre vaya a votar, si eso está en el interés de la democracia. Entonces, ¿por qué le das una connotación negativa? Todo lo contrario, es muy democratizadora el voto. Entonces, en una comuna, por ejemplo, comuna... No, pues es clarísimo. Pobre, te digo, ¿qué es lo que hace? Si tú ves Las Condes y la comparas con La Pintana, hay 13 veces más jóvenes en Las Condes inscritos que en La Pintana. Y una explicación es obvia, y tú me dices cómo incentivar que los jóvenes de La Pintana vean que a través de las políticas públicas depende o no la calidad de su educación o de su empleo, porque si no ven ninguna relación, es obvio que no van a votar. ¿Para qué voy a ir a votar? ¿Para qué sirve votar? Entonces ahí yo te diría, primero, un incentivo que es clarísimo, que es reclamar de la forma más clara posible lo que está en juego en la elección municipal y en la elección parlamentaria. Por ejemplo, en cambio, en la educación. Pongo un ejemplo. Los alcaldes que vamos a elegir el 2012 son los que van a administrar los colegios municipales y van a seguir existiendo colegios municipales durante bastantes años. Entonces, que los jóvenes vean eso y que le exijan a los candidatos a alcaldes, dígame usted cómo va a mejorar este colegio municipal, cuánta plata va a invertir, etcétera, etcétera. Y eso es clave. Ahora, el problema está, Luis Eduardo, con tu apuesta, es que, claro, por un lado la inscripción automática pone potencialmente la posibilidad de que haya 4.700.000 nuevos electores, pero el voto voluntario ante el obligatorio puede también producir una sangría bastante grande. En la encuesta había un 18% de personas que decían si el voto fuera voluntario yo no voy a votar, y no sabemos cuál va a ser el impacto, y algunos incluso llegan a decir que particularmente la elección municipal, donde la gente no se siente tan motivada, incluso el padrón de la gente que vote podría incluso empatar o bajar. Bueno, eso va a hacer que los políticos, es que es muy bueno, porque siguiendo tu propia lógica, hace que los políticos tengan que esforzarse un poquito. Pero si los políticos nos esforzamos siempre por ganar los votos, pero ¿sabes qué? Lo complicado que yo encuentro en esa analogía, Pati, que es como la lógica de la comercialización de la política. Es decir, el político es un empresario que tiene que seducir al ciudadano para que vote. No, si el ciudadano es su deber votar. El ciudadano, si elige mal o no elige, se perjudica a todo el país con la decisión. No es como que el consumidor dice, yo no tomo Coca-Cola, nada. Es que se perjudica al que no logró vender la Coca-Cola. Sí, tú sabes que estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo desde el comienzo con el voto obligatorio, los dos siempre. Pero lo que pasa es que a mí lo que me llamó la atención es que tu partido y en general la concertación no haya insistido más en ese punto y que haya logrado, como se llegaron a otros acuerdos, de una inscripción automática con voto obligatorio, que es la lógica, porque la enseñanza, y con esto, para reafirmar lo que tú dices, la enseñanza a los jóvenes
a los 150.000 o 100.000 jóvenes que salieron a la calle durante este año, perdón, esos 150.000 jóvenes, ¿cuántos de ellos estaban inscritos? ¿Cuántos de ellos votaron? Entonces, si nosotros no incentivamos... Pues si el 80% de los jóvenes no están inscritos en estaban. el registro Si electoral. ese 80% de los que ganan. Claro, pero si esa gente, digamos, no está, si esos jóvenes no están con las ganas, digamos, de participar y sentir que pueden transformar de alguna manera el país en el cual viven, estamos perdidos. Eso es. Eso es. Así es. Es que ese es un segundo punto a propósito de la pregunta, Ricardo, cómo tú No he incentivas hecho las ninguna, votaciones. ¿no? No, si tú hiciste una, ¿qué hay que hacer para incentivar? Yo te mencioné una que es por el lado de las políticas públicas, los resultados, pero también es súper importante que la gente crea que las instituciones políticas, efectivamente tu voto produce un efecto. Entonces ahí viene también el punto que si en los sistemas electorales proporcionales tiende a votar desde un 14 hasta un 20% más la gente, porque si yo tengo el 10% de los votos, yo sé que si se eligen 10 diputados voy a tener por lo menos uno que me va a representar. En cambio, en un sistema binominal o uninominal, la inmensa mayoría pierde el voto. Entonces ahí también hay incentivos Bueno, es bien institucionales loco. que producen Pero una bien mayor loco, están los participación. díscolos, es decir, se ha generado, perdón, porque todo esto parece en teoría Sí, muy pues los bonito. díscolos son elegidos dentro pero de los los dos díscolos, grandes- ya, pero los díscolos al ¿Cuántos no final... existen igual? Perdón, Claro, ¿usted por quiere eso decir te algo, digo. Paulina? No, estoy... Que la veo con... No, sí, es que estoy escuchando. Se está quedando dormido. No, yo quería, perdón, quería hacer una pregunta. También, porque tú dijiste, los políticos, ¿no habría que cambiar un poco el lenguaje y decir, llamarlos nuestros representantes? Porque finalmente tratarlos de los políticos es como esa Sí. casta como que No, siempre perdona, recibe y asumir una- que uno no es político. Los señores Por eso te digo. políticos, decía. Y asumir que Según uno- Aristóteles somos todos Todos políticos. políticos, toda persona Pero tiene... habría que cambiar el Sí, tú lenguaje tienes porque si razón no, en si eso. uno los trata como una casta que se Sí. lleva... O la clase política, La cla- sí, tú tienes toda la razón. Sí. Son nuestros representantes. Son nuestros No, representantes. ya además hay que exigirle que cumpla con lo que ofrecieron. Perdón, eso es muy Lógico. importante. Bueno, pero hay que Y asume seguirle el compromiso. camino, porque uno se va perdiendo. ¿Quiénes van a las sesiones? ¿Cuántos van a trabajar? bueno, ¿Qué te das onda cuenta, están Bolívar, votando? Y uno se entonces pierde te das después de cuenta un que estamos año. en ya un no debate- sabe un dónde. debate tan- Solo pero- que unos días no pero- pasa nada porque nadie va. Yo estoy de acuerdo, no, sí van, pero Ya. yo estoy de acuerdo contigo de que debiéramos exigir al Congreso O sea, mucho, uno debería ser mucho más al día. De pero, todo. no, pero uno debería exigir al Congreso de que fuera más transparente y que fuera más proactivo en publicar cómo votan, a qué sesiones van, cuáles se saltan. Conflictos etcétera. de intereses, Hasta hace- patrimonio. claro, hasta hace pocos años atrás ni siquiera se publicaban los votos. Bastaba con que alguien parara el dedo y dijera que este voto Bueno, es si secreto y no se Eso sabía es qué ganas de pasaba. verlo. Si uno ¿No quiere se ve ver- por la web? Por suerte se ¿No se eliminó ve por eso. la web Sí, se ve eso? por la web. Sí, ¿Se ve no, quién y votó se- qué? Sí. Claro, Está bien. no, y algo. Si Está uno bien, quiere está dormir, bien. Jóvenes, véanlo tiene en la que web. haber- si tiene uno que quiere haber un seguimiento dormir de eso. después de almuerzo o en la noche, tiene que poner el canal del Senado, el canal No, de la no, Cámara de vea, Diputados. vea, Pero vea. ya, ¿Pero por qué? Es un Pero- excelente que- canal. Ya, pero me No. pueden dejar terminar nomás. ¿Por qué ¿Por dormir? qué? Dormir, porque hay Habla muchos muy largo, diputados ¿no, y señora? muchos senadores que en vez de entrar en una conversación ágil en que tú me interrumpes y que vamos y que se quedan haciendo unos discursos eternos, leídos y mal leídos. Donde no Esta hay es la sesión, Ah, en la en las etapa de la sesiones. sesión de... Entonces yo Pero cuando está el trabajo escucho en comisión. no, yo sé, pero yo he escuchado ¿Pero qué he es escuchado eso? sesiones completas. Trabajo en Una me comisiones, interesó muy enormemente, interesante. que fue la llegada de Yo los soy un adicto a los cruceros, trabajos. si le dan ¿Permiso permiso de o los no, casinos? a los cruceros para llegar a Chile. Tú sabes que los Con cruceros los no podían casinos. llegar con los casinos. Encontré esa discusión fantástica. Lo pasé Ya. chancho viendo. ¿Te educaste? Me eduqué porque encontré Ya. que era como rico. De algo Sí, que a ti existen te esos gusta. canales, pero yo le pondré un poquito más de color. Yo creo que alguien debería editarlo. ponerlo Elijamos gente cortito y joven en el bacán. Congreso. Claro, eso No, es. pero es que mira, no, Patricia, yo no estoy de acuerdo. Yo, ¿Con qué, yo viejo? soy Yo un he dicho puras adicto a cosas. los canales, a los dos canales del Senado y de la Cámara de Diputados, mira, sobre él sí todo que es el de la educado. Cámara de Diputados, porque además transmiten el trabajo en comisión y tú no puedes editar eso. Porque finalmente no se tú, puede editar. porque tú No. a partir de esas discusiones que ellos tienen, tú vas entendiendo la complejidad y uno se queda con la boca abierta de lo ignorante, ¿no es cierto?, que uno es en casi todas las materias dijiste tú. y todo lo que se... Por ejemplo, con este, yo vi la sesión de la comisión en la cual la RULE fue a presentar, a apurar este voto... La inscripción automática. La inscripción ¿Y qué te automática pareció del la voto RULE? voluntario. Me pareció bien y ahí apareció un señor de su lado que se llama Tagle, que es el experto electoral, ¿no es cierto?, que presentó el proyecto y hubo una intervención de un diputado que empezó a hablar que antes de todo eso había que hacer una ley corta porque
estaba atascada en el Senado y que entonces habían pasado los plazos, por lo tanto había que votar una ley corta para pasar del Senado esta discusión a la comisión. Y es un récord porque lo lograron, todos manifestaron Lo que la se quiere voluntad. se puede, entonces. Yo escuché, por ejemplo, a Pepe Out decir, yo estoy de acuerdo con que se haga así, no le coloque, me comprometo como bancada a no hacer una sola enmienda para que vaya derecho. Y es así como anduvo. Pero cuando uno ve ese trabajo en comisión, te das cuenta No, claro. que, que no hay Pero llegar no me ni puedes, no me con- puedes decir con que hay los veces que te políticos- caes dormido. que con los políticos, No, con los representantes es del muy- pueblo. con los representantes es muy injusto, Sí. porque es una gran No. pega. Nosotros lo hemos defendido muchas Es una veces idea. en Eso es lo otros que medios todo el de mundo, comunicación. es una gran pega. ¿Por qué Paulina dice eso? Eso Digo no yo, tengo una de cierta varios- ironía. Lo digo con una cierta ironía. ¿Por qué una Es gran mucha pega? pega. Tú los ves ahí 6 horas sentados. No, perdona, y esa es la pega más así, no, esa es sí, parte la más entretenida, pero te yo- quiero decir que un parlamentario el día lunes tiene que hacer turismo ministerial, que consiste en andar cargado con todos los proyectos que tú traes de tu circunscripción, ¿ya? O distrito, ministerio por ministerio. Hay que apurar esto, apurar lo otro. Después tienes que subirte a un auto el sábado, el martes en la mañana, es martes, miércoles y jueves en las comisiones, y después al distrito, y los más fanáticos se quedan hasta el domingo. Sí, claro. ¿Ya? Oye, pero Entonces no- es una vida bien Sí, de dura. loco. Yo no quiero que Bien quede de una loco. mala imagen, porque yo lo que estoy No, diciendo es que hay pero muchas ¿una mala imagen sesiones. tuya o de los políticos? No, de los, no, Que de son los lateros. representantes del pueblo. No, yo quiero De decir los de verdad representantes, vamos a que yo me he cambiar. entretenido, y de hecho puse un ejemplo con algunas sesiones del Senado y de la Cámara, donde de verdad se discuten temas y hay una participación activa y hay intervención, etcétera. Pero yo me refiero a un porcentaje un poquito más alto, lamentablemente, en el cual de verdad los parlamentarios lo que hacen es leer un discurso. Es que esa Entonces, es la hora de incidente donde hacen los homenajes al club de bomberos, ¿a eso te refieres tú? No, me refiero a O en cuestiones la comisión. importantes, cuestiones importantes donde se hacen los votos políticos, en Ah, ya. definitiva. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que ir más hacia lo que tú señalas. Yo en eso estoy, en el fondo estoy de acuerdo Pero sí contigo. Estoy de acuerdo, Patricia Arancibia, que antes de los años 90 se hacía todo más expedito, si eso era más rápido. Sí, No, claro. era Había, rápido, el Parlamento había 4. Pero no tanto, Había porque yo 4, te no digo que había había, en el senadores. fondo habían cuatro, ¿Ah? 4 partidos Había políticos. 4 parlamentarios Teníamos y 4 no partidos 120. políticos, muy complejos. El ejército, la marina, la aviación y carabineros. Ya, Eran volvimos al pasado. eran 4 partidos Ricardo, políticos, ya le digo. 4 partidos No te vamos a políticos. contestar para no entrar en... Oye, Pero pero pues bueno, estamos en Navidad. Ya. ya, pero... Navidad, Es paz decir, y en amor. época de Navidad y Año Nuevo. Bueno, ahora, el tema dejé un poquito la educación. Lo que sí parece, ¿no es cierto?, un avance, y yo creo que la concertación, bueno, yo creo que está contenta, pero no le ha gustado mucho que finalmente, por ejemplo, el postnatal, que era un deseo, ¿no es cierto?, que tenía la concertación, finalmente... O el 7%. o el 7% finalmente para la gente le va a quedar, que así eso fue. fue hecho por Piñera. Y el sueldo ético Por muchas familiar. enmiendas de la Porque- concertación, porque etcétera, pero eso es lo que había- queda. Claro, es lo que ya es la historia. Claro. Sí, Pero- no, sí, está bien. bien. Yo creo que ahí Reconozcamos. es donde yo creo que la concertación perdió muchos puntos en el pasado, porque dejó que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, los cajeros del negocio, decidieran qué es lo que políticamente era conveniente. Entonces, uno no puede... No, uno ¿quién no lea puede lo que legislar- fiscalmente era conveniente? Porque pero es que, está- claro, Claro. pero incluso eso, digamos, era debatible, ¿no? Y si el país quería un postnatal o el país quiere un sistema de transporte público, si el país quiere jardines infantiles, etcétera, habrá que encontrar las lucas para hacerlo. Claro. Pero ese tema nunca se planteó, o sea, el presupuesto No, era se fue sacrosanto. peor, Luis, ahora sí. Alguien- Se planteó y se rechazó. Alguien dijo Bueno, muy... pero a Pero eso- por eso te digo, no Alguien sé, dijo estoy de acuerdo forma- contigo. Sí. Entonces, cuando Bueno, sí, cuando tú delegas en el Ministerio de Hacienda la potestad de vetar iniciativas políticas, donde tendría que haber un debate de fondo sobre educación, por ejemplo, entonces estamos mal, porque cuando el cajero decide la estrategia de la empresa, esa empresa no va para ninguna parte. Pero es muy sintomático que justamente a raíz de lo que dice Luis Eduardo, después de muchos años, mucho más de 30, mucho más de 40, es decir, incluyendo gobierno militar, yo diría desde Pedro Buscovich para adelante. Gran ministro La de primera- Economía. No, me atoré, pero bueno. Pero Salud. desde ese momento hasta ahora, Fácil. Hacienda Teatino 120 por primera vez ya ha sido habitada
por una persona que no es un economista, no es un técnico. Todos los ministros de Hacienda... Economía ya economía ya no habita el que tiene 120. Sí, no, perdón, economía. Economía, está hablando no, de bueno, damos la dirección. Es un símbolo, yo sé que ustedes son personas que entienden. No, el símbolo es No, se cambió de edificio, que por primera vez en economía llega, después de mucho tiempo, Pedro Busco no era ministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda, pero también fue ministro de Economía, porque en esa época economía era mucho más importante que Hacienda. Como corresponde, por lo menos. Bueno, por primera vez que llega una persona que no es técnica, que no es técnica, sino que no es economista de profesión, sino que es un político. Y obviamente eso ha hecho, entre otras cosas, este giro copernicano en el gobierno de Piñera. Eso de giro copernicano le estáis poniendo su buen resto. Pero hay que poner un poquito colorado. Dentro del balance económico, anotemos, hay cosas positivas, Muy sin duda. positivas. Ya está el crecimiento económico, tenemos Empleo. 2 años de 6%, el empleo que no es como tan Más de alto lo como se prometido. dice, Eduardo va a hacerlas, pero hay más empleo y algunas medidas sociales como el 7% del postnatal, que evidentemente son grandes avances. Yo creo que eso la oposición tiene que saber valorarlos también, obviamente. Ahora, ¿Y cómo evalúas la oposición? Pero el punto es el siguiente, que yo quiero insistir que lo que quedó este año ha demostrado que hay una enorme capas medias, algunas nuevas y otras antiguas, que están reclamando con mucha fuerza una nueva etapa en el desarrollo nacional. Y yo creo que ese es el desafío que se nos viene por delante. Y ahí yo creo que ahí el gobierno no ha tomado las decisiones más drásticas que tiene que tomar. ¿Y cómo ves a la oposición en ese plano? ¿Cómo ve a la Porque yo oposición? Se lo pregunta más tarde, cuando volvamos de la pausa, por favor. Es que me interesa mucho la opinión de los bloque, opositores, de cómo está funcionando su propio... Un minutito, grupo. en un minuto ya lo vas a ver, sí. Porque ¿a quién le vas a hacer propaganda? A la Vinoteca y también a la Universidad de Talca, que nos acoge siempre los martes en siempre Somos hay que los ser que agradecido. conversamos. Vamos y volvemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos desde la sede de Santiago, Universidad de Talca, y siempre con la compañía de la Vinoteca. Entonces, habíamos quedado en que tú le hacías una pregunta sobre el balance, cómo lo había hecho la oposición. ¿Sí? Sí, Señor. pero No se quede petrificado. No voy a contestar eso, no me corresponde. ¿No le corresponde? Oye, ¿Pero por qué? anótese esta Porque yo no soy categoría, representante de Sergio nadie. Pi. porque él no está... No, no te pero nalgues. yo soy gobernista, yo soy gobernista ahora, entonces no me No, corresponde. pasa por que una Luis etapa Eduardo, que Luis gobernista. Eduardo. No. Ay, Luis Eduardo, tú eres... No, economista mira, también. hay la siguiente categoría. La oposición puede ser constitucional o extraconstitucional. Esta es una posición constitucional que me parece bien. De la general a particular. No, por supuesto, no, pero veamos las cosas. Las oposiciones pueden ser políticas y sociales. La verdad, las cosas es que la oposición política fue muchísimo más dura que la oposición, la social más dura que la política. Y tercera puede ser más consociativa, es decir, buscar más los acuerdos o más más confrontacionales. Y en este caso yo diría que la oposición fue girando desde la búsqueda de los acuerdos, acá de ver más que estos acuerdos tenían enormes costos ante una oposición social que pedía cambios más radicales y se fue retirando de la arena de las negociaciones. Y yo creo que la oposición hoy día todavía no tiene claro qué es lo que tiene que hacer en esta última categoría. Perdona, y por último, también creo que es muy importante, es que es una oposición responsable fiscal y económicamente.
no es una oposición que esté en la política de la superoferta, a mi entender. Así que yo, en general, mirado con esos criterios, creo que la oposición lo ha hecho bien, he dicho. Yo creo que vamos, lo último esa la cual. que dijo Sergio, yo creo que por suerte para el país hay una responsabilidad fiscal y económica que cruza todos los sectores. Transversal. Sí, yo diría que tal vez la acumulación de malas experiencias y de muchos años, de varias décadas, nos ha llevado un poco como los alemanes, y lo digo con mucha duda, a tenerle cierto temor a altas tasas de inflación, a los desequilibrios fiscales, y nos ha llevado a política, claro, y llegar al populismo y dar lo mismo cuanto cueste. Yo creo que ese es un activo nacional que tenemos que cuidar, y no lo digo solo como economista, sino que como ciudadano, porque creo que la experiencia de las 4 o 5 décadas anteriores es muy importante. Posición constitucional, que ahora, eso también es muy importante, sí, se respeta. Ahora, yo creo que también la otra parte que entendimos como país tiene que ver con lo que acaba de decir Sergio de oposición constitucional. Yo creo que aquí nadie, incluso Paulsen, que el otro día hablaba de un periodo prerevolucionario, que nadie habla aquí en términos extraconstitucionales. O sea, no estamos hablando de patear la mesa e ir a buscar los fusiles. Hicieron en un momento, pero yo creo un sector no. del Partido Comunista en un comienzo y los ultras que manejaron el movimiento estudiantil, por favor, no nos cerremos los ojos. Es decir, fue tan así que el Partido Comunista... Tú estás hablando de la oposición social. Estoy hablando de la oposición social. Sí, pero el Partido Comunista, te digo, la crítica que ha recibido los tres diputados eran más papistas que el Papa en la búsqueda de acuerdo y respeto a la Constitución. Siempre ha sido. Y siempre ha sido así. En los tiempos de la Unión Popular también lo fueron. De hecho, la gran crítica... históricamente, sí, claro. No, pero históricamente siempre fue así. O sea, la gran crítica... La gran crítica justamente siempre fue, por ejemplo, la creación de los frentes populares con acuerdos dentro del sistema. Que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no, que es una creación del Partido Comunista. Perdón, yo no estoy hablando de esa época. Pero por eso te digo, pero ¿por qué usted me da un ejemplo? Estamos hablando de este año. Yo estoy diciendo, no me van a decir que el Partido Comunista con la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba en la senda de la no revolución. Nada más quería poner el ejemplo. No, yo no estaba en la senda de la revolución, estaba en la senda de derrocar al dictador de turno. Pero yo comparto lo que tú dices. Pero volvamos al presente. Hoy día la oposición, cuando uno mira los distintos grupos de expresión, son gente que dice tenemos que cambiar las reglas del juego, tenemos que hacer reformas fundamentales, pero nadie ha dicho, mire, ¿sabe qué más? Tenemos que asaltar el Palacio de Invierno. Esa cuestión no está sobre la mesa. Pero mucha que les costó. ¿No? Porque muchos se Patricia, entusiasmaron. no sigas con eso. Sí, a ustedes les costó mucho la reforma agraria también. Pero en fin, entonces, así que yo creo, en ese sentido, yo creo que esos son activos que hay que cuidar y por eso que yo he insistido a lo largo de este programa y cada vez que tengo la oportunidad en la importancia del voto y que los jóvenes ahora participen, vayan y voten, planteen sus candidatos y todo lo demás. Ahora, yo creo que la oposición tiene un grave problema. Todos los grupos de oposición, y los embarco a todos en esta cuestión, es que no tienen un proyecto país que puedan salir a ofrecer y tras el cual puedan movilizar a mayorías capaces de gobernar. Y yo creo que ese es ¿Qué llamas tú un proyecto país? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en materia de educación? ¿Cuál es la propuesta concreta, digamos? Yo creo que ahí hay todavía mucho debate. Bueno, por eso digo. Hay mucho debate y hay mucho debate dentro de la concertación, hay mucho debate fuera de la concertación, hay debate entre los propios alumnos. Yo creo que ahí no se ha decantado una posición sobre una propuesta, digamos que uno puede decir, mire, el gobierno tiene una propuesta que es esta y la oposición tiene una propuesta que es esta, o los grupos de oposición, 1, 2 y 3 tienen las siguientes propuestas, sentémonos a negociar. Eso no hay. Yo creo que no hay. Interiormente hay dificultades en la oposición para entrar a negociar ese tipo de cosas porque no está decantado. Porque es que estoy de acuerdo contigo en el fondo, pero no quiero pelear contigo. Pero yo tengo entendido que durante, digamos, toda esta movilización social, había la movilización social a nivel estudiantil y en materia de educación.
había sobre la mesa, lo que pasa que ahora, gracias a Dios, ¿Había qué cosa propuesta? había sobre la mesa una propuesta que se quería educación gratuita para todos. Y estaba ahí como era uno de los eslogan, elementos. no al lucro, como eslogan, y de repente todo esto, que a partir de mayo, junio, fue creciendo, estamos en diciembre y hemos vuelto, y por eso me gusta lo que dice Luis Eduardo, hemos vuelto a poner de nuevo ya el tema sobre la mesa, pero ahora en forma racional. A ver, ¿es esto lo que hay que hacer? ¿Es esto lo que quiere la Discrepo, concertación? como de costumbre, ¿Es esto- 100% lo que ¿Es está esto lo que diciendo? quiere de verdad el gobierno? Pero partió la oposición con una soberbia impresionante y el movimiento social con una soberbia impresionante, partió con la idea Es que nosotros educación hablamos de la gratuita. oposición política, estamos hablando de la oposición Yo estoy social. hablando de la Que se oposición mezcló, tú política. lo hiciste en el análisis. No, por eso te digo, no, en el mismo mezclamos, análisis pero que- Luis Eduardo ahora está mezclado. hablando de la oposición. No lo hemos pero oye, mezclado. pero si aquí no Hablando es... de la no- oposición política. Sí, Te pero estoy no hablando de vamos que es así, muy esto es una importante. conversación. Yo me quedo... Hay consenso que estoy hablando de la oposición No, pero yo me quedo política, con no una estáis tirando conversación. piedra al camino. No, si no es piedra, es simplemente Diablito, perdona, ver qué bueno. diablito. Qué El bueno. 5 de octubre, en el Es bueno lo documento que que tú dices. presentaron los presidentes de partidos, está, por ejemplo, acabar con el lucro de la educación universitaria, es decir, Entonces- hacer efectivo, entonces eso es un acuerdo No, ahí, ¿ya? Eso es él un dice que acuerdo, no, en él fin. dice que no. No, pero, a ver, Yo creo que Tú ahí hay- pusiste ese ejemplo, pero perdona. Va No, la pero es que es un ley, ejemplo la para decirle que no hay superintendencia acuerdo. que va a regular, No, pero sin que duda. Pero no. que Yo creo que hay parecía cosas acuerdo, concretas, o sea, yo creo que no que hay te cosas gusta, concretas pues, sobre las que cuales yo te hay lo acuerdo. diga. Claro. Pero yo creo que el debate de fondo que tú planteaste al inicio, todavía tenemos no, camino eso para todavía recorrer. falta. Todavía Muy tenemos camino grande, para recorrer. muy grande. Pero hay cosas importantes. que Hay están andando y elementos, que la hay ley elementos está de, dando. una eventual Que nos solución preocuparon que todo el están encima de año, la que era mesa. la Pero te rebaja de los insisto, créditos. Eduardo. Pero yo Está bien, discrepo, está yo bien. discrepo de lo que tú dices en el sentido de que tú dices que es irracional pedir educación pública gratuita yo no para he todos. dicho eso. Y lo dijiste tal No, cual. no, yo lo que dije es que Sí. ustedes... Corra para atrás la cámara, No, jefe. no, lo que yo dije fue que en un momento la oposición, tú dices que está recién decantando lo que quiere presentar. La oposición política. La oposición política y también el gobierno, es decir, todos en general están pensando qué queremos para educación. Pero fue tan abrupto lo que nos pasó este año que salieron eslogan, eso es lo que quiero decir, eslogan como educación gratuita para todos, Nacionalización o fin al del lucro, cobre, o nacionalización la al cobre. constituyente. Salieron de borde de la Asamblea Constituyente, educacional plebiscito, también. pero plebiscito que era el partidario máximo, el plebiscito, mi amigo Luis Eduardo. Pero Todas no, esas yo cosas creo que el plebiscito que es un después elemento lo que yo importante quiero de la decir democracia. es ir de que se van Es que esas eran decantando. propuestas del CONFECH, todas muy respetables, y algunas las aceptó la concertación, otras las aceptó el Estoy PC y todo, pero no, nunca hubo un consenso abrumador de eso. Ahora, yo estoy de acuerdo en el sentido de que todavía no cristaliza una Eso nueva es lo que mayoría estoy política y social que sea mayoría institucional. Y si no logramos eso, yo insisto, esta es una democracia empatada que no logra resolver sus cuellos de botella en el Pero desarrollo. no te Y pongan- eso es gravísimo. No te enojes Pero ni te estamos en eso. molestes. Estamos en eso. No te enojes Está ni te logrando. molestes Me cuando enojo te y me digo molesto. en un Yo momento decido cuáles son mis determinado, emociones. la educación gratuita para todos y el fin del lucro, cuando lo plantearon los estudiantes, la oposición lo que hizo fue, y tú mismo lo dijiste Sí. al comienzo de tu análisis, lo que hizo fue sumarse, en vez de tener una idea propia para desarrollarla, se sumó a lo que le parecía más conveniente. Es lo único que digo, porque lo que Bueno, están es un diciendo ustedes ahora me aprovechamiento parece muy bien. Me parece que es muy bueno lo que dice Bueno, Luis como Eduardo. también el gobierno, terminó presentando unos proyectos de ley de superintendencia de educación superior, de acabar con la educación tenía desde municipal, que no estaban en el programa de lo municipal gobierno. no. Y no estaban en el gobierno, ¿Cómo perdona, se llama? en el Bien. programa de gobierno. ¿Y eso habla bien o mal del gobierno? Yo creo que ¿Cómo habla se bien. llamaba, bien, pues, ¿cómo está se bien, llamaba bien, el ¿cómo plan? se Pero sea ¿por qué lo mayor. llama eso? Pero cuando la oposición apoya lo que dicen los estudiantes, No, porque aprovechamiento. Y cuando lo hace el gobierno, No, ¿es no, qué? porque Hacerlo estamos hablando de bien. conceptos. Gane. ¿Ustedes se acuerdan del plan Gane que apareció el pero presidente claro, Piñera? fue Una un cadena? poquito- ¿Qué Perdió pasó como en la con guerra, Gane? ¿Ah? perdió como en la guerra el Gane. Fue un poquito patético. Perdió El como en Gane la guerra. perdió. ¿No? Revisa el contenido, niños. Estudien los contenidos en las vacaciones. Pero yo, Bueno, pero ahí- perdón, No, es que sí. escuchándolo a Fondo ustedes, estudiantil. Ahora, espérate, escuchándolo a ustedes para me terminar, parece un- que lo un que es elemento. necesario en este país es que alguna vez exista una victoria electoral contundente Claro. que permita a una Evidente. de las dos coaliciones a que tenga la mayoría en Con el el sistema Congreso. O otro grupo.
¿Por qué alguna de las dos coaliciones? Bueno, gobierno-oposición. Una de las dos. No, a ver, pero perdón, tú hablas de las dos notable coaliciones. No, este a año. una de las dos, ¿no es cierto? Imponerse y tener una mayoría, como sucede en España, donde, bueno, los socialistas... Mira cómo está. Piñera ¿Sí o no? ganó con el 53%. El problema de los acuerdos de Pero las no en el coaliciones Congreso. es que llevan a situaciones pero no como en la el de Congreso. Grecia, España, Italia, Llevan a etcétera. situaciones como la de Grecia, España. Porque y- se ponen de acuerdo las dos coaliciones y entonces uno le tapa las embarradas al Italia. otro y los dos barren las cositas debajo de la alfombra y no importa y después No veremos. importa cuánto A mí me cueste. encanta lo que No, y al dijo. final No tenemos la digamos debacle. la inflación Por eso que a mí no me gusta este sistema de las dos coaliciones. Yo creo que Jaime Guzmán cuando lo pensó, él pensó de que esto llevaba Pero por eso, pues. llevaba a un equilibrio. El problema del equilibrio es que lleva a el contubernio. Por Y lo que eso. tenemos, y gran parte de lo que hemos visto en el último Eduardo. tiempo es una suerte de contubernio entre la alianza gobernante hoy y la, y la Que tú actual lo llamas, oposición. que por eso te digo, tú lo llamas contubernio, yo lo podría llamar acuerdo Dura la palabra democrático, entonces, contubernio. pero sí estamos Es claros. una palabra dura. Yo Es estoy dura seguro. esa palabra, claro, contubernio. bueno, en fin, No, entonces- no me Ahora yo estoy de acuerdo con eso, contigo que, a ver, Jaime Guzmán se inspiró en el sistema norteamericano, donde hay un sistema uninominal, donde la fuerza política mayoritaria se lleva el cargo en disputa. Acá es un sistema binominal, donde la fuerza mayoritaria, que la Concertación lo fue durante por lo menos las 3 primeras elecciones, mayoría, nunca tuvo mayoría en el Congreso. Entonces, Chile está en el peor de los mundos, porque el sistema mayoritario es un plus que le pone la institución para que la primera fuerza política tenga mayoría en el Congreso y pueda aplicar su programa de gobierno. Eso tiene cosas positivas. Es mucho Tiene más estabilidad. eficaz, pero no, Estabilidad, tiene más perdón. eficacia, pero ojo, puede ser también un incentivo para que la mayoría le pase la máquina, como se dice en política, a la minoría. Pero eso y no ha eso, pasado. ¿Ustedes perdona, tienen la o la sensación que ha otra, o pasado? no, porque, No. pero No porque vamos no a tenemos comparar sistema con otros mayoritario en países. Chile. Y el sistema proporcional busca otra cosa, que es lograr que el Congreso sea representativo de todos los grupos y por lo tanto, si tiene que haber un acuerdo y para evitar lo que dice Luis Eduardo, que sea un contubernio entre los dos más grandes, todos tienen que participar en el acuerdo. Eso también tiene cosas positivas, más representativo, pero tiende a ser bastante más lento en la toma de decisiones. Sí. Y en Chile no tenemos ni lo uno ni lo otro. A mí me gusta... Yo, a ver, perdón, ¿puedo aclarar una sí. cosa con respecto al contubernio? Yo lo que me refiero es a Grecia, digamos. No, yo no estoy diciendo que en Chile hay Claro, un contubernio. no Lo puedes que digo es decir que que en Chile uno no. corre el peligro Por supuesto. de que Sí, llegues a un claro. contubernio como el de Grecia, en que todos mintieron sobre las estadísticas fiscales, todos sabían Claro. que el otro estaba mintiendo sobre las estadísticas fiscales, pero pero éramos uno. Éramos uno, Entonces, era ¿a casi dónde, como el plan a dónde mexicano en está, su a dónde momento. está el Claro, esfuerzo era por como gobernar México, decentemente? Era como el PRI Pero mexicano. este era que un era sistema un- democrático, el Sí. PRI mexicano, Era- sistemas No, yo quiero reafirmar las dos- semicompetitivos. Bueno, dos pero ha cosas dado que usted- estabilidad esto, Sí. hasta que estemos aquí discutiendo. Ha dado y podemos estabilidad, dar- pero, Paulina, Era pero- el sentido Muy bien. último que tenía, perdón. Sí, Ese era. eso es. Pero perdona, pero ¿sabes que nosotros tenemos la experiencia del Frente Nacional Colombiano y el Ok. pacto de Yo te punto digo, fijo después de en 20 Venezuela, años. perdona, que en 20 años dio Y el de estabilidad. Uruguay. Y el de Pero de Uruguay, repente, terminó con la los guerra sectores sociales y políticos excluidos, ¡pum! Está bien. reventó. Y Por ese eso es el las temor cosas que hay uno que tiene. revisarlas. Por eso Eso, un y- nuevo año que se revise. sea, podemos hablar Pero de- estos años que han pasado, estos últimos 18 años, 20 años, ha dado Ha ido estabilidad. estabilidad, muy bien. Nos permitió salir de una posición y estamos en esta discutiendo Y otra. algo- Y Siempre- yo creo que siempre- eso es bueno. yo estoy totalmente pasar de a otra acuerdo. etapa, pero entender por qué la etapa anterior es como es. No Y me solo gu- destrozar por destrozar. No, No, pero si tuvo nadie un está- sentido. Y me gusta lo que dijo Somos- Ricarte, fíjate somos cuando adultos estaba responsables. cuando No, estaba pero defendiendo contubernio, no, cuando me estaba asusté, defendiendo bueno, la se me había Cámara- perdido el Tú contubernio. te asustas fácilmente. cuando No, Ricarte estaba La vez valorando pasada hablé de reforma y Luis Eduardo, cállese, por favor, que ya vamos a no, pero terminar. está bien. Pero Ricarte no ha dicho nada. ¿Qué dijo No, no, Ricarte? Pero cuando estamos sacándole la Ricarte voz a dijo Paulina. hace un rato atrás, y ustedes me perdonan que yo hile todo, porque yo no puedo estar pendiente solamente Sí, sí, sí. de lo que Mira, para dijiste que tú en nos el muestres momento. su- ya. No, pero tú dijiste antes de que era súper importante que en los debates que tú veías en televisión de la Cámara de Senadores y Diputados, veías, digamos, movilidad, veías... Profundidad en el profundidad diálogo en también. el diálogo. Yo lo que quiero decir que en el fondo, lo que ustedes plantearon acá, en esta mesa, tanto en la responsabilidad fiscal del país y de nuestros representantes, en nivel macro, como la idea de que en el fondo lo que nos importa es mantener un sistema constitucional, son las dos cosas fundamentales que avalan todo este desastre que en un momento determinado, no se olviden, en este año se pensó que estábamos en el caos
más rotundo. Una etapa Que prerevolucionaria. estábamos en una etapa prerevolucionaria, que el mundo se acababa y que ya venía la revolución, que venía el cambio final. No, Por los que favor. conocemos la historia, los que sabemos de historia, los que leen historia, como todos los que estamos aquí en la mesa, sabíamos perfectamente que eran simplemente golondrinas, porque el fondo Golondrinas negras. golondrinas negras, verdes, rojas, Era como lo tú que las no le quieras. gustaba. No, Claro, no no gustaba. gustaba. La No, no, golondrina, bueno, la golondrina Oiga, ¿qué dicen nos que va a anuncian la regalar? primavera. Y yo creo que efectivamente han llegado las golondrinas y hay una primavera Y va a haber una y primavera. tiene que Y haber trabajemos, cambio. Y tiene que haber todos cambio. Trabajemos para esta Listo, primavera. señorita. Al estilo. Señores, se acabó Ya, el se programa, acabó se el acabó programa. también la temporada 2011. Gracias a Feria Mix, libros y también discos. Un libro, El Chile que se viene. ¿Usted lo pidió primero? Ricardo Lagos. De Ricardo Lagos, su autor Le voy a preferido. pedir a Ricardo Lagos que me lo Y aquí hay también. 4 libros más también, pero ¿qué les parece que si los rifamos? de cuando termine el programa? ¿Alguien Que le abolija interesa? Paulina, que abolija Paulina. ¿Alguien le interesaba ¿Qué este, por si caballero, acaso? Sergio? ¿Tú lo tienes? Yo ya lo compré, lo leí, lo tengo Bien, subrayado. y esto es todo por este año. Nos volvemos a encontrar entonces en marzo del 2012. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.